durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de La Brújula en su versión 2021, esta vez por la pantalla de conclusión, a quien reiteramos nuestro cordial agradecimiento, ¿no?, por este espacio brindado, que brindan sus estudios, sus equipos para tener La Brújula para todos ustedes. Y bueno, paso a presentar a Pablo Davoli, mi gran amigo y compañero, ¿no? Que no requiere de presentación, no sabemos. No, claro que no requiere, sabemos, pero... por lo menos para nuestra audiencia. Claro, en el ámbito de la sin duda que no. O por lo menos entre nosotros dos, pero bueno. Absolutamente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, muy contento de ya estar haciendo el segundo programa. Bien. En esta modalidad. Me sentí realmente muy cómodo en los estudios de conclusión. Sí, por supuesto. Y hoy retomando un tema de este lado B de la historia, siempre tratando de que ese lado B tenga alguna apoyatura en la actualidad, ¿no? Y en la realidad, como siempre acostumbramos a nuestra audiencia, en nuestro humilde espacio y dentro de nuestras posibilidades hacer, ¿no? Un tema que roza otros temas que hemos abordado en torno a lo que fue la revolución de 1917, ¿no? La revolución bolchevique, ¿no?, contra la Rusia zarista. Esta experiencia, ¿no?, de aplicar las doctrinas filosóficas de Carlos Marx en la Rusia que se vuelve soviética y que tiene como muchos elementos a destacar. Nosotros hemos ya abordado la idea no oficial de que fue una revolución desde arriba, hemos hablado de los vínculos entre la banca y esta revolución, hemos citado fuentes como Cleon Skousen, Bela Dodd, Anthony Sutton, un académico norteamericano, sí. ¿No? Una gran cantidad de fuentes que cuentan, ¿no?, cómo la alta finanza, incluso Mikhail Bakunin, o sea, los anarquistas ya lo denunciaban en aquella época, estos vínculos, pero y también hemos hablado, por ejemplo, hay un programa, ese programa se llama Wall Street y los bolcheviques, los pueden buscar, es un programa también que hemos dado, hemos tratado, ¿no?, de indagar sobre esto. Fue de los primeros de la brújula. Sí, creo, ¿no?, que el número 3, número 4. Y dedicamos otro complementariamente a los crímenes del comunismo. A los crímenes del comunismo, ¿no? Tomando también el trabajo de Yuri Lina, los trabajos, qué sé yo, de Solzhenitsyn, ¿no? El archipiélago Gulag, esas cuestiones testimoniales. El libro negro del comunismo. De autores varios. Y también, Pablo, si no me equivoco, una vez hicimos un trabajo de revisionismo sobre este periodo histórico tan importante, porque en 1917 está marcado por un sinnúmero de acontecimientos simultáneos. Muy importantes. Muy significativos. Sí, tal cual, es cierto, es una gran verdad. Que es Rasputín debe morir. ¿Te acordás que también le dedicamos un poco a una historia no contada sobre esta figura esotérica, críptica que es Rasputín, ¿no? Consejero, ¿no?, de una figura misteriosa que pertenece a ese escenario histórico y geográfico, ¿no? O sea, pertenecía a ese mundillo y que fue un protagonista o un testigo directo, protagonista también de aquellos acontecimientos, obviamente en este caso él en contra de la revolución bolchevique, ¿no? Y de todo el levantamiento bolchevique, que en rigor de verdad tuvo todo un proceso, no fue algo de un día para el otro. Pero bueno, ya que dijiste lo de 1917, sería bueno enumerar, aunque sea así muy abuelo de pájaro, ¿no? Pero tenemos la revolución bolchevique, la declaración Balfour, y la aparición de la Virgen de Fátima, claro, ¿no? Con todas las profecías, o sea, increíble. Incluso profecías, algunas por lo menos en principio o a primera vista, directamente vinculadas con lo que estaba por suceder en Rusia, ¿no? Más allá de que por ahí ameriten otra interpretación que tenga que ver con la Rusia de hoy, eso es para estudiarlo largo y tendido y para debatirlo largo y tendido, pero bueno, entonces son acontecimientos sumamente importantes que no, a veces en nuestra cabeza están como en compartimentos estancos, ¿no? Aún en gente que está informada al respecto,
pero uno no hace el linkeo, no vincula, no asocia Absolutamente. que se dio todo dentro del mismo año. Así que sí. Y hay presentarle un poco a la gente una figura poco conocida, porque es poco conocida, o por lo menos poco estudiada, que es la de Piotr Stolypin, ¿no? Piotr Arkadievich Stolypin, miembro de la aristocracia, ¿no? rusa. De la vieja aristocracia rusa, ¿no? Rural. Sí. Nació el 14 de abril de 1862. Un hombre que tenía, bueno, el padre era un atamán, era el máximo jefe de lo que eran las tropas cosacas de los Montes Urales, o sea, era un hombre militar formado en ámbitos castrenses, y la madre bien de estirpe aristocrática de una familia de príncipes rusos, o sea, que era un tipo que tenía un bagaje familiar, una estirpe, una prosapia interesante. No, para venía con viento de cola favorable, aparte, ¿no? Exactamente. Muchos aspectos de la vida. Ahora, hiciste bien en esta reseña de su semblante, dijimos rural, guerrero, porque en realidad en un país como Rusia, muy distinto a Europa Occidental, sobre todo en aquella época, porque en parte era un noble, pero un noble a la usanza medieval, Claro, sí, no a la usanza moderna. Exactamente. Por eso destacábamos que era de la nobleza rural, un hombre de campo, y acostumbrado a los rigores del campo, en un lugar de clima muy frío, acostumbrado a los rigores de la guerra. Entonces era noble, pero en un sentido muy medieval de la expresión, ¿no? Sí, pero aparte no era de esa nobleza aburguesada. Aburguesada. Era un tipo muy activo, o sea, un tipo que estudió en la Universidad de San Petersburgo, física, matemáticas, y después se dedicó a la administración pública, a la administración de gobierno, pero un tipo realmente de una mente prodigia, o sea, hablaba inglés, francés y alemán a la perfección, además de su ruso natal. Un hombre culto. Y aparte un hombre que se codeaba con grandes hombres o grandes mentes de la literatura de la época, ¿no? De hecho, el mismo Nikolai Gogol, que era el famoso dramaturgo, el mismo León Tolstoy, Mikhail Lermontov, o sea, todos tipos hombres de letras, de la más exquisita pluma, él tenían, digamos, cierta amistad, o había trabado cierta amistad, o sea, un hombre culto, o sea, un hombre formado, pero que tuvo también esa faceta de estadista. Sí, lamentablemente olvidada, al menos en muchos sectores, ¿no? O desconocida. Desconocida sí. Claro, pero esos desconocimientos que no son inocentes. Cuando yo en su momento leí, te confieso algo a modo de anticipo, ¿no? Esto es una conversación espontánea. Absolutamente. Y pues es que cuando en su momento yo leí sobre este personaje, en muchos aspectos me hacía acordar a ciertos personajes que por lo menos para mí son muy queridos, de la historia argentina. Claro, sí. En muchos aspectos muy parecido, en muchísimos aspectos de su vida y de su pensamiento, muy parecido a Perón. En otros muy parecido a Rosas. Realmente había partes de su vida, pese a ser un hombre de otro contexto cultural, otro contexto etnográfico, pero muy parecido a Rosas en algún aspecto. Creo que esto va a ir surgiendo a lo largo de la charla. Yo creo que se va a ir desenvolviendo casi con espontaneidad esta figura del estadista, que además tuvo visión de conjunto y que además generó cosas que se anticipaban a varias décadas posteriores a su gestión. En 1902 él ya tiene una gobernación, ¿no? La de Godno, y en 1903 el zar ya Nicolás II lo asigna a Stolypin como gobernador de la provincia de Saratov, ¿no? Y un dato muy importante es que cuando se da la guerra ruso-japonesa, que fue un golpe muy de desestabilización, ¿no? de la Rusia de los zares, entre 1904 y 1905, fue el único, o sea, la provincia que él gobernaba fue la única en donde no tuvo que usar la fuerza militar para sofocar, porque hubo una serie de reformas económicas que le permitió hacer las concesiones necesarias para sofocar las revueltas. De hecho, en 1905 hubo una revuelta que acompañó... Un conato revolucionario. Exactamente. De hecho, León Trotsky tiene un ensayo que se llama 1905, donde él analiza la antesala, así es, ese antecedente que se da en 1905 para aplicarse en 1917. Totalmente. Y dos datos. Uno, respecto del financiamiento, tanto de la guerra ruso-japonesa, el bando japonés apoyado por Jacobo Schiff, presidente de la junta, o sea, digamos, principal accionista y presidente del directorio de la banca Kuhn-Loeb, de la que también formaban parte, Kuhn-Loeb precisamente, y los Warburg, algunos de los hermanos Warburg, efectivamente.
financiada entonces el bando japonés en la guerra ruso-japonesa por la banca Kunloeb. Esto es una gestión del propio, una decisión política de Jacobo Schiff, y además el conato revolucionario también financiado por Jacobo Schiff. Después la banca Kunloeb no va a dudar en financiar al movimiento bolchevique ya en 1917, exacto, ¿no? O en las postrimerías del 17. Ese es un primer dato. Y el segundo dato que hay que decir es que el conato revolucionario quiso tener su epicentro en Saratov, donde gobernaba este hombre que, como bien decís, no tuvo que reprimir. El tipo tenía una política visionaria, verdaderamente revolucionaria, o sea, es importante, que justamente hizo que eso se aplacara, ¿no? Aunque no tuviera sentido, por lo menos en ese contexto. A ver, él pasa, obviamente, con esa gestión, esa pacificación sin uso de la fuerza física, ¿no? Lo lleva a ser mirado por el zar con buenos ojos. Entonces él pasa a una instancia como de ministro del Interior y después como presidente de gobierno, que sería una especie de primer ministro, ¿no?, del Imperio Ruso. Y desde ahí lleva una política implacable, ¿no? Incluso hay 60.000 detenciones de terroristas y de revolucionarios, pero no sin hacer las reformas necesarias como para evitar una situación de guerra civil o más sangrienta aún. Y acá es donde lleva adelante su famosa reforma agraria, cuando tiene esta posición, ¿no?, a partir de 1906, 1907, lleva adelante una reforma agraria que es lo que ha quedado absolutamente desconocido por la historiografía oficial en materia de medidas políticas tendientes a generar un estado de igualdad de todos los rusos. O sea, él lo que hace con esta reforma, para decirlo sin muchas vueltas, es lo que elimina son los mir, que eran hasta ese entonces, y desde época incluso desde Pedro el Grande, existían los mir, que eran como comunidades rurales donde la labranza y la tierra estaban en manos colectivas, digamos. Había como un uso de la tierra, pero donde el que trabajaba la tierra no era dueño de ella, y se aplicaba un impuesto común, ¿no?, a esos trabajos, a esas parcelas de tierra que se daban para el trabajo. Bueno, él elimina esto y logra una farmerización paulatina que hace que la cuarta parte de estas 12 millones de familias que vivían en ese campesinado pueda ser propietaria de la tierra, ¿no? Y se generan 1.600.000 pequeños agricultores independientes, pero ahora propietarios de la tierra. Por eso hablo de una farmerización escalonada. Sí, algunas apostillas. Tan exitoso fue que el ejemplo, digamos, por lo menos sirvió para calmar las aguas en general, no solamente en la provincia de él. Tanto es así que para 1907, cuando se hace el Congreso del Partido Comunista, en realidad de la Internacional, en Londres, se pensaba que el movimiento revolucionario, al menos por la vía revolucionaria, valga la redundancia, estaba muerto. Claro. Y cuando Lenin insistía con esto, se pensaba que era un disparate. O sea que estratégicamente había terminado siendo una vía muerta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros dijimos algo que, si bien no es incorrecto, puede dar lugar a una interpretación incorrecta. Él no lo hace simplemente por una cuestión de aplacamiento como quien pone paños fríos. Él lo hace con una visión verdaderamente revolucionaria en el sentido de reformar integralmente la estructura o la organización sociopolítica rusa. Respondía también a una demanda de los sectores rurales que venía de 1861 y con una promesa que el zar Alejandro, padre de Nicolás, ya había hecho al campesinado. Ahí hay un problema, claro, porque en realidad la decisión del zar Alejandro II, si no mal recuerdo, padre de Nicolás II, efectivamente, había sido eliminar el sistema feudal, que todavía, el sistema feudal tal como se lo había conocido en el medioevo, que digamos basado, que tenía su eje en el pacto de vasallaje, que había sobrevivido en estas planicies rusas, eliminarlo, pero lo reemplazó por los mir, en donde en realidad lo que se pasaba era de un régimen que tenía, digamos, o que estaba basado en la servidumbre, se pasaba a un régimen colectivo, en donde nadie era propietario de nada, al menos no a título personal o
o a familiar. Por eso se hablaba mucho, las famosas obshinas, claro, se le llamaba en Rusia, que eran estas aldeas comunitarias. Claro, y no tenían el poder de decisión. Entonces él toma algo que realmente para cualquier hombre político es fundamental, que es decir, a ver, yo no voy a dejar que las quejas del pueblo o lo que le pasa a la gente y las razones de su malestar me lleguen mediatizadas por algún ideólogo o alguien, un analista político o un académico que viene y me cuenta por qué el pueblo está mal. Como el hombre era un tipo de campo, si bien era un noble y todo, era un tipo de campo, era un tipo, hoy diríamos, con calle, él va al pueblo, o sea, elimina los intermediarios ideológicos. Un dato muy importante, él va al pueblo y él de primera mano advierte cuál es el motivo de ese malestar. Eso lo cuenta la hija de él en un testimonio que es maravilloso, que podríamos citar, pero es extremadamente largo, en donde él dice, él de primera mano advierte, le pregunta a la gente qué le pasa. No fue a encuestadores, analistas, él va teniéndolos, no como existen ahora, pero teniéndolos disponibles, lo que sería el antecedente de todo ese andamiaje, y él advierte cuál es la realidad, cuál era la queja de la gente. Si miren, yo nunca termino de arraigar, porque una vez que estoy empezando a familiarizarme o a acostumbrarme con un determinado fondo o con un determinado previo, alguien toma colectivamente, a veces es la voluntad general rusoniana, se toma la decisión de que a mí me trasladan con toda mi familia. Entonces, desde el punto de vista afectivo, psicológico, emocional, simbólico, espiritual, nunca termino de arraigar. Y aparte sé que estoy a expensas de una decisión que en el fondo no es mía, aunque yo participe en el proceso de la votación y demás. Y en segundo lugar, tampoco es un estímulo para producir si no soy propietario. Siempre estoy dependiendo de una voluntad que en el fondo me supera, que es anónima, y si bien yo soy uno de los que vota, mi voto se diluye en la masa de innumerables votos que concurren. Entonces, había una despersonalización. Por eso hay un autor ruso que dice, que se llama Emanuel Malinsky, que él concretamente lo que dice es, hay que hablar de Stolypin como el creador de una propiedad personalista. Claro. Él dice, ¿cuál es el problema? Que el hombre no se siente vinculado con la tierra, ni en lo espiritual, ni en lo afectivo, ni tampoco en lo económico. Ese es un poco el eje o la idea central de su pensamiento. Tú sabes que el modelo de Stolypin genera cierta similitud con el chacarero argentino. Tú sabes que ahí hay una gran... Vos que hablabas de las analogías, ¿no? Y esto, también este parangón que hacías es cierto, ¿no? Stolypin no buscaba solamente hacer concesiones para evitar la efervescencia revolucionaria, que lo logra. A lo que adhiero con lo que decís, no era una cosa o la otra, era simultáneamente buscar una reforma genuina en pro de generar nuevos lazos, un vínculo con la tierra, con la pertenencia. De hecho, estos nuevos farmers o terratenientes, pequeños terratenientes que trabajaban esas fincas que se generaron, hizo migrar a muchos campesinos de las provincias centrales a la periferia o lugares que estaban absolutamente despoblados. Un reacomodamiento poblacional espontáneo. Exactamente, pero hubo una visión, insisto, de conjunto, territorializó o reterritorializó el campesinado. Pero escúchame, la analogía con nuestro país es perfecta. O sea, en un país que tenía una población mal distribuida, en un territorio inmenso, problema endémico o crónico también en nuestro país, él logra un movimiento migratorio espontáneo, en el sentido de que es por iniciativa de la propia gente, del propio pueblo. Desde luego que después las autoridades lo habrán organizado, pero la iniciativa, la decisión de emigrar es de la propia gente, y lo logra en condiciones de progreso. Tengo entendido que hubo una suerte de traslado de entre 20 y 30 millones de personas para finalizar ya hacia la década del 20. Y eso fueron todas las reformas que él generó. Tú sabés que hay un dato interesante, que es que efectivamente Stolypin además desactiva cualquier que cualquier discurso que adhería a la causa revolucionaria proletaria pueda calar en algún sector de ese campesinado, o sea, con lo cual enfrentó a la revolución bolchevique con el campesinado. Después vamos a ver los efectos prácticos que tuvo la revolución bolchevique con ese campesinado ahora empoderado, ¿no? Cuando la revolución bolchevique, una vez triunfante, no sé si apuntabas eso, le pasa la factura al campesinado, y por eso tenemos el primer genocidio en el ámbito rural. Absolutamente, o sea, corrió sangre. De gente del pueblo, no eran, muy parecida a la Vendée francesa.
francesa en algunos aspectos. Efectivamente. Y además, claro, como un acto de deslealtad. Yo soy la voz de los desposeídos, ¿cómo me van a contrariar? ¿No? Era un poco esa proclama. Que era lo que el mismo Stolypin se negaba o era renuente a tener. No me venga usted a analizar, si usted no pertenece a ese sector social, a analizar o a decirme como vocero oficioso, que nadie eligió, qué le pasa al sector social. Y él fue a verlo de primera mano. Pero además es increíble cómo Stolypin, en esa mirada de conjunto, además del derecho a la propiedad particular de la tierra, ¿no?, que la pone en marcha, eliminando los MIR, también genera escolaridad primaria y universitaria obligatoria, o sea, el nivel educacional, generando una movilidad social ascendente en materia sociocultural, y además genera también leyes de igualdad civil para todos los rusos, o sea, también socavando ciertos focos que eran naturales, ¿no?, a principios del siglo XX, de aquellos rusos de origen judío con los rusos de origen eslavo, había ciertas hostilidades, ni en ese aspecto dejó lugar donde le pudieran entrar, digamos, o sea, cierto revanchismo, no, generó realmente una pacificación desde el derecho, desde la reforma agraria, desde lo económico y también desde lo cultural con la educación obligatoria. En realidad tuvo una visión de conjunto, muy, insisto, con proyecciones. ¿Y cuál es la tesis que le ofrece hoy a los encumbrados televidentes La Brújula? Es efectivamente que la revolución bolchevique, en octubre, según ahí tengamos el calendario juliano o noviembre o gregoriano juliano, de acuerdo a los calendarios, que la revolución bolchevique, además de que fue articulada desde arriba, por una cuestión de financiamiento, como ya hemos intentado demostrar, por lo menos documentar en otras entregas. Acá en Argentina, mencionémoslo, Walter Graciano, en su libro Nadie vio Matrix, también desarrolla esa tesis. También adscribe esa tesis. Mete a los grandes petroleros, no solo a los grandes banqueros. Bueno, exactamente. Son negocios que han tenido un emparentamiento. Bueno, la tesis que hoy les ofrecemos es que en los efectos prácticos, la revolución bolchevique fue contra el campesinado y fue contra la revolución, contra la reforma agraria de Stolypin y no contra la autocracia zarista, que es la versión que más gusta a la historia oficial, que se regodea con esta de voltear al poder de turno. Me parece que ahí hay una vuelta de tuerca para interpretar la historia, porque la revolución, viene a revertir muchos de los elementos que esa reforma había activado para empoderar ese campesinado. Pues fíjate un detalle, ¿no? En 1911, Stolypin, ¿cómo muere Stolypin? Claro. Él va a ver una obra de teatro a Kiev, ¿no? Que era el zar sultán, se llamaba así, el sultán, es de un famoso, ¿no?, dramaturgo, Rimsky-Korsakov, esta pieza teatral. Él estaba disfrutando, porque era un tipo, insisto, con mucha cultura, y un pistolero, ¿no?, que se llamaba Dmitry Borgov, le dispara 2 tiros en el pecho. Tengo entendido que disfrazado de policía. Y se infiltra, porque se infiltra en la, fíjate, era un fanático adicto a la causa revolucionaria, estaba vinculado con el socialismo internacional, y lo infiltran en la Okrama, no sé si lo pronuncio bien, que era la policía, el cuerpo de policía secreta del Imperio Ruso. Entonces, con uniforme de policía, se acerca a él como para, no sé si para saludarlo, y le acomete lo mata a quemarropa. A quemarropa. Que no muere inmediatamente, muere creo que a los 2 o 3 días, ¿no? ¿Vos sabías que su casa había sido...? O sea, lo matan realmente para empezar el proceso de deconstrucción. Todo empeoró. Es que lo matan en 1911 y todo empeoró. La guerra, desde luego que no ayudó, ¿no? La Gran Guerra, claro. 1914 a 1918, pero para los rusos a 1917, ¿no? Porque finales del 17. Pero vos sabés que habían atentado varias veces contra su vida sin éxito, y en uno de esos atentados fue una bomba en su casa que mató a muchísima gente, me imagino que de adentro de su casa y de los alrededores por el poder explosivo. Pero aparte dejó deformes a varios de sus hijos. O sea, fue un tipo que se arriesgó el todo por el todo, y que de hecho lo tenía hablado, por los testimonios que hay de su hija y de conocidos, lo tenía hablado con su señora y con sus hijos, de que él no iba a cesar, no iba a abandonar esta tarea que habían empezado. Yo quiero destacar 2 puntitos muy breves para terminar de entender estas reformas. En primer lugar, él tenía una visión integral, económica, pero al mismo tiempo, como decíamos, profundamente patriótica, muy espiritual, y de ese patriotismo
real, de ese patriotismo encarnado, sentido. Por eso es un hombre de campo, es un hombre que conoce el vínculo ancestral con la tierra, que sabe que la patria está en cada uno de nosotros, en el compatriota, también está en aquel árbol, se me vienen en rosas, el suelo, en se el me vienen rosas a la mente. Claro, es un hombre que no tiene una concepción ideológica de patria, ¿no? Así, de laboratorio, teórica, académica. Entonces, y aparte no era un economicista, era un hombre que desde luego entendía que la economía era importante, pero que no, porque él lo veía en la gente. Cuando la gente se quejaba, decía, yo no soy dueño del lugar donde trabajo, no decido. En definitiva, no era solo un reclamo de orden económico, aunque lo económico por supuesto que está, pero es una dimensión entre otras. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, su visión integral era, fíjate vos, que él pretendía un desarrollo armónico, concomitante, que tenía planificado con la industria. Él quería evitar lo que les había pasado a los alemanes. Concretamente, los alemanes habían iniciado un proceso de industrialización acelerada, que había quedado en asimetría con la capacidad de los alemanes en su territorio, que es una patria chica en relación a Rusia o en relación a nuestro país, es un territorio pequeño en cuanto a la producción de materias primas. Entonces, entre el campesinado y el sector industrial en Alemania se había producido una... Los Junker, los Junker alemanes, que son más bien, que son más mirando hacia el lado ruso. Campesina, claro. Se había producido una asimetría que necesariamente obligó a los alemanes a tener que salir a buscar mercados, pero también materias primas en un proceso colonial que era ajeno a la voluntad del pueblo alemán. Porque en definitiva el pueblo alemán en ese sentido nunca tuvo una vocación colonialista como franceses o ingleses o portugueses. Fue un episodio... Y él decía que eso iba a terminar mal, que de hecho es una de las causas, la competencia con el imperialismo británico, la búsqueda de esos mercados, y en el hacerse con esas colonias de la Primera Guerra Mundial. Él decía que eso necesariamente terminaba mal y realmente así fue, no solo para Alemania, para el mundo. El modelo opuesto es el nuestro, todavía en Argentina, en donde el sector productor de materias primas, podemos discutir en manos de quiénes está y de cómo se distribuye esa renta, ves tú una discusión, pero el sector en sí, el sector productor de materias primas siempre está por encima del industrial. O sea, nosotros tenemos el problema opuesto exactamente a la inversa que el problema alemán de principios del siglo XX previo a la Gran Guerra y que tuvo que ver con la Gran Guerra. Stolypin, con mucha visión, decía, tiene que ser armónico. Tiene que haber un campesinado poderoso, arraigado en la tierra, patriota y trabajador, del cual emerjan como una suerte de constelación, porque después obviamente había propiedades más pequeñas o más grandes. Tenía una ventaja que también tiene Argentina, es un país grande, y en gran medida Rusia en esa época y la Argentina todavía hoy despoblado o subpoblado. Entonces la ventaja de la tierra rica estaba, y sobre esa base se va a generar una industria, y eso tiene que ir bien acompasado, tiene que ser planificado de manera tal de que haya un equilibrio entre el sector primario y el sector manufacturero. Fíjate con qué lucidez. Y el otro punto que quería destacar es cómo él termina siendo un creador de propietarios. Él concretamente hace un banco, parte de su nueva ley agraria, fue a hacer un banco en donde en definitiva la familia agraria ponía lo que tenía disponible, se compraban las propiedades, obviamente, ojo que no fue con expropiaciones, claro, fue con tierras fiscales y aquellos hacendados que querían vender su propiedad. Se financiaba, obviamente sin hacer un negocio usurario o especulativo, se financiaba con crédito la compra de otras propiedades y de esa manera creó un montón de propiedades en un país que tenía tierras muy amplias, ¿no? Y obviamente tenían que pagarlo con su trabajo. Y fue un sistema que funcionó maravillosamente bien, fue sumamente próspero. Te comparto un pequeño fragmento de un texto que está en dos partes. Jan Meyer es el autor, lo muestro acá para que lo puedan conseguir, me lo pueden pedir, después podemos en la descripción poner el vínculo del PDF. Es un artículo en dos partes que se llama El campesino ruso y soviético de Stolypin a Stalin, donde justamente hace esas comparativas, ¿no? Es un trabajo de investigación muy interesante. Te quería un fragmento para ver el impacto que tuvo, ¿no? Dice así en una parte: la reforma agraria zarista logró algo, indudablemente. La hambruna permanente a fines del siglo XIX, hambruna permanente del campesinado, parecía
definitivamente desterrada en 1914. Estas son las palabras, definitivamente desterrada la hambruna del campesinado en 1914. Las campiñas se encaminaban por fin hacia el progreso y el bienestar. Las propiedades de los nobles eran la mitad que en 1861. Acá está el tema de las asimetrías, cómo se fueron menguando. La propiedad campesina cubría 170 millones de hectáreas para 1914. Entre 1907 y 1914 se vieron estos cambios, más o menos. Contra 72 de la nobleza y de la burguesía. Aparte de las posesiones de la corona y de la familia imperial, compuestas esencialmente de bosque. O sea, las tierras cultivables son las que se dispararon, ¿no?, con todo esto. Claro, imagínate la motivación que generaba, ¿no? Como arrendatarios, los campesinos trabajaban otros 27 millones de hectáreas, aparte de las que tenían propias, ¿no? El sistema de arriendo. Por eso digo, me hacía acordar mucho al sistema de chacareros que teníamos acá en Argentina. Tenían el 90% de las tierras de labor y el 95% de todo el ganado. Situación en nada comparable a la del agro mexicano en 1910. La estadística de los disturbios agrarios confirma esa evolución, ya que pasan de 2.000 por año en 1907 y 1909 a apenas 647 en 1913. Ahí está el apaciguamiento, ¿no? Cómo se fueron generando las concesiones, pero insisto, no es el caramelo al chico que protesta, sino la identidad que generaron con estas reformas, ¿no? La cuestión agraria parecía resolverse, como en otros países, por el aumento de los rendimientos, el incremento de la producción. Cultivos como los de papa, remolacha, linaza, girasol, tabaco, lúpulo y la ganadería lechera empezaron a ser redituables con el desarrollo de la industria y el crecimiento de las ciudades. En 1914 la industria rusa trabajaba en un 67% de la transformación de productos agrícolas. O sea, se empieza a hacer valor agregado a esa industria, a esa producción primaria, perdón. Se empiezan a industrializar. Los campesinos vendían el 90% de su producción de remolacha y de lino, el 100% de su tabaco. Entre 1905 y 1913 los cultivos intensivos aumentaron según tasas del 26,6%, papas y remolachas a 79,3%. El resultado fue el aumento de la productividad de cereales y la reducción del desempleo en el campo. De esta manera, el desarrollo de las relaciones mercantiles entre ciudad y campo permitió la intensificación agrícola y un principio de solución a la crisis agraria. Por fin, después de mucho tiempo, la libertad prometida en 1861 parecía al alcance de la mano. Con todo, la guerra civil y la revolución cancelaron la esperanza de igualdad civil y total para el campesinado. El nuevo orden que llegó al poder en 1917 también hizo promesas de libertad, aunque en la realidad surgieron mundos sin relación con la utopía prometida por sus líderes, ¿no? Un palo para el Politburó soviético, ¿no? Claramente. En vez de ello, los insultos, las bajezas, las órdenes arrogantes y la obediencia servil, que fueran durante muchos siglos la suerte del campesinado ruso, se convirtieron de nuevo en su destino. Jan Meyer, bueno. El campesino ruso y soviético de Stolypin Stalin. Una cosa interesante, no quiero quemarles toda la tesis porque es brillante, ¿no? Es que Lenin lo que hace, donde no expropia, confisca con este discurso de la propiedad privada como enemigo de la sociedad. Por eso el contraste, porque Stolypin ni siquiera fue que expropió. No, nada. O sea, es de un extremo al otro. O sea, el contraste es realmente entre polos opuestos. Pero aparte, ¿quién estaba del lado del pueblo? Si el imperio zarista o la revolución bolchevique, esa es la gran pregunta y la gran tesis que proponemos. Aparte, lo que habría que preguntarse es cuántos de los líderes, de los dirigentes bolcheviques, tenían algo realmente que ver en cuanto, digamos, a su lugar de pertenencia, a su realidad familiar, a sus orígenes familiares, etcétera. ¿Cuántos tenían realmente que ver con ese pueblo cuya representación se habían autoadjudicado?
Fíjate vos, o sea, en ese sentido, amén de contar con el favor de la alta finanza. Bueno, otra cosa de Stolypin... Zinoviev, Kamenev, Trotsky... Claro, pero aparte, en definitiva, el mismo Trotsky, no solo financiado por banqueros, sino casado con la hija de un banquero, claro, o sea, tipo que... estaban en otra cosa. Increíble. Entonces son autoproclamados representantes de un pueblo, digamos, con el que difícilmente podrían identificarse, un pueblo llano, de la gente humilde, de los trabajadores, sean rurales o sean de la ciudad. Ciertamente que hay mucho de eso. Entonces, una cosa interesante es que hay que destacar en la línea, y para cerrar ese círculo de esta tesis, de esa exposición que vos bien hacías, es, no en vano, muchos creen que el carácter genocida del régimen soviético comenzó con Stalin, o que es reductible a Stalin, y no es así. No es cierto. No es así. En los primeros años de consolidación del régimen revolucionario... Para poder llevar adelante la revolución misma. Totalmente. Se cometió un primer genocidio reconocido por las propias autoridades, o sea, reconocido oficialmente, de acuerdo con las propias estadísticas. Sí, fuentes que no estarían interesadas en saltar a relucir las bajas. Claro, ¿no? O en inflar, efectivamente, o inflar los números. Estamos hablando de entre 2 y 4 millones de personas, las estadísticas en la época ciertamente que tenían una cierta imprecisión. Falta de rigor, pero no que fueran inventadas. Totalmente, y el grueso eran campesinos. Y después le siguen los obreros, que en Rusia en aquella época había muy pocos, o los trabajadores urbanos, podríamos decir, principalmente obreros, pero que eran muy pocos en un país que en esa época bastante desindustrializado, o todavía no industrializado, y que en esa época tenía el 70% de la población rural. Pero el grueso era gente humilde, era gente del pueblo llano y fundamentalmente o principalmente del campo. Más de 1 millón muertos por razones políticas, es decir, por oponerse a la revolución. Que aparte era volver con el sistema de las granjas colectivas a un sistema que era peor que aquel que ya estaba demostrado, que era económicamente ineficiente, pero aparte que no le satisfacía ni siquiera en el aspecto emocional, afectivo, familiar. Pero aparte el texto no escatima en datos que sugieren que Lenin, no Stalin, Lenin, ya sumió al campesinado nuevamente en la hambruna para poder expropiar a la iglesia de tierras. Es decir, no, porque yo tengo que devolverle al pueblo, o sea, buscó llevar adelante el caldo de cultivo. Exactamente, fue un casus belli, una suerte de excusa para llevar su política de odium ecclesia en su momento con la cuestión de la hambruna que él mismo genera, ¿no? Instala. Ahora, fíjate, con lo que era la famosa nueva política, la NEP, nueva política económica. Tal cual. Ahora, fíjate en Stolypin, cómo él incluso hace política, un amor muy grande por su propia gente, por su propio pueblo. Así muere, ¿no? Claro, y así muere, sabiendo que muy probablemente ese iba a ser el desenlace, iba a ser su final, un final violento. El feudalismo, que pertenece a un país republicano, a la tradición occidental, pero somos hijos de la modernidad. Claro, también somos hijos de la modernidad. Uno está acostumbrado a verlo de abajo hacia arriba y por eso pone el foco o pone el énfasis en las relaciones de servidumbre. Pero en rigor de verdad, si lo ves de arriba hacia abajo, en el auténtico feudalismo originario, el rey e incluso el emperador estaba como en las pirámides humanas que uno ve en el circo o en los acróbatas. El tipo era primus inter pares, el primero de varios, y estaba parapetado sobre los hombros de quienes lo sostenían. Con lo cual, si él iba hacia abajo en contra de aquellos sobre los cuales se sustentaba, se caía él mismo. La visión de Stolypin es pensarlo de la misma manera, siendo él noble a la vieja usanza respecto del pueblo. Él lo que plantea es justamente una idea que en términos mucho más criollos y argentinos es decir, mira, en realidad el pueblo se compone de hombres libres. Uno es libre en el pueblo, pero el pueblo no existe si no está constituido por hombres libres. Y en todo caso, lo que brota hacia arriba es una auténtica aristocracia en el sentido griego, en el sentido clásico y en el sentido cristiano de la expresión, que son los mejores, que brotan de esa misma matriz que es el pueblo y que nunca están en contra del pueblo. La verdadera aristocracia nunca es antipopular. Claro, ni se divorcian del pueblo. Idea esta, que después de ver los desaguisados del absolutismo monárquico y la corrupción de la nobleza francesa, pero también después de ver y de asistir de primera mano a la sangría de la Revolución Francesa,
y a los excesos de la Revolución Francesa, el mismo Tocqueville vuelve con esa idea. Tal cual. De regenerar socialmente de abajo hacia arriba como debe ser. Y quiero hacer un tributo a un profesor nuestro muy querido, recientemente fallecido, Sí. gran intelectual de la ciudad de Rosario, el profesor Luis D'Aloisio, que en una de las últimas reuniones que tuvimos con él, generosamente nos invitó a comer un guiso que él hizo con sus propias manos en su casa. Qué lindos recuerdos. Sí, señor, y lo queremos compartir lo vamos a públicamente. extrañar, sí. Lo vamos a extrañar. El profesor Luis D'Aloisio, ¿qué nos decía? Él nos desafiaba con la idea, como era un gran lector y un hombre del pensamiento, con la idea de una auténtica aristocracia popular. Que es una idea que para el hombre moderno pareciera como hablar de, digamos, de algo antitético, como si habláramos del helado caliente, porque en realidad el hombre moderno parte de la premisa de oposiciones que no son necesarias, o que no quiero decir que no son necesarias en el sentido de que no necesariamente se producen o de que no necesariamente existen en todos los casos, a eso me refiero. Pero Vos sabés que te escuchaba hablar y pensaba en comunidad organizada y en asociaciones libres del pueblo, ¿no? Porque claro, cuando ¿no? que brotan y con la más auténtica libertad. Por eso libertad personal, propiedad privada como el fundamento, aparte es doctrina social de la Iglesia, es Santo Tomás de Aquino, pero también es Sampay, Constitución del 49, propiedad privada como fundamento material de esa libertad personal, pero al mismo tiempo solidaridad, cooperación y bien común no se contraponen, porque nadie se realiza sino en el contexto de una comunidad, que es la tuya, que se realiza. Y tu realización es una contribución, Bueno, la idea de polis griega ya tenía efectivamente, a la realización comunitaria. Pablo, no hemos agotado el Ya tema. se nos pasó. No hemos agotado el tema, pero hemos agotado el tiempo. Y espero que no el público, porque Bueno, eso ya queda Público. por orden y cuenta del consumidor. los que no nos conocen se van a tener que acostumbrar, y lo admito, el ruidoso que se mueve con la silla y golpea esto, o hace el ruido con la silla, no es Lucas Carena, soy yo. Me hago No, cargo. Creo que hemos dado un panorama, Sí. insisto, de un tema controvertido, que no es la voz más oficial, no se estudia en los manuales de historia, ni hablar en las universidades, de una figura también poco conocida, que creo que es la función de la brújula, ¿no? Traer estos temas al debate. Obviamente que quedan muchas cosas pendientes, pero sí creo que hemos abordado un panorama lo suficientemente general y abarcativo como para que, como siempre hacemos, disparadores de líneas de investigación que el propio encumbrado televidente después puede continuar. Por supuesto. Pero creo que es muy importante rescatar a estos grandes estadistas, porque efectivamente fue un estadista. Esas personas que hoy no abundan, ¿no? en la política nacional e internacional, pero que tenían esa mirada en perspectiva, ¿no? Y que generaban esa capacidad de armonizar en los distintos sectores sin ponerlos en confrontación, porque es que la el armonización clasismo es lo no. contrario. Exactamente. El problema del hombre moderno es que ha puesto en relación de confrontación Lo que no está, naturalmente no. Claro, realidades que naturalmente son complementarias, pero a ver, si hacemos un Hombre, recorte, mujer. hombre, mujer, viejos y jóvenes, qué sé yo, y en realidad son aspectos de la realidad humana, de la polifacética realidad humana, que están naturalmente llamados a complementarse. Y lo mismo pasa con los sectores sociales. Por eso en una comunidad organizada conforme a justicia, que eso lo decía, lo recordabas bien, en Comunidad Organizada Perón, y Nombano usó ese título, pero ya está en Platón, en definitiva, y en Aristóteles, en definitiva se trata de que cada uno tome su lugar. Bueno, un poco cada argentino debe conocer su misión y realizarla. Mi realización personal o vocacional en la comunidad organizada es un aporte al bien común y no puede existir por fuera del bien común. Son dos caras de una misma moneda. Mirá, la verdad que es apasionante el tema, pero son conceptos fundamentales que viene bien siempre a refrescar, que viene bien siempre a recordar. Pablo, ha sido un gusto nuevamente. Sí, no. Este programa se encomienda a la Virgen de Schoenstatt, la 3 veces admirable, Madre, Reina, Educadora, y nos encontramos en la próxima emisión de esto que hemos dado a llamar La Brújula. En Gracias. Conclusión TV. Por la pantalla de Conclusión TV. Chao, gracias. Chao.